¿Sabías que existe un arcángel tan alto que necesita 500 años para que una persona camine desde sus pies hasta su cabeza? Un ser celestial que una vez fue humano, que escaló desde la tierra hasta convertirse en uno de los guardianes más poderosos del trono divino. Hoy te voy a contar la historia más fascinante del arcángel Sandalfón, el gigante celestial que conecta nuestras oraciones con el cielo. Esta historia comienza hace miles de años, cuando un hombre común y corriente logró algo que parecía imposible: ascender al cielo sin morir. Pero espera, porque lo que descubrirás sobre este arcángel te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando investigué por primera vez su historia. Parte 1. El misterio de un arcángel único. Imagínate por un momento que estás en el antiguo Israel, hace más de 3000 años. El mundo está lleno de misterios, profetas caminan entre la gente, y las historias sobre encuentros divinos se cuentan alrededor del fuego. Es en este contexto donde aparece por primera vez el nombre de Sandalfón, pero no como arcángel, sino como algo mucho más intrigante. Sandalfón es único entre todos los arcángeles por una razón que te va a dejar pensando. Según las tradiciones judías más antiguas, él nunca fue creado como los demás ángeles. Mientras que Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron formados directamente por la palabra divina, Sandalfón tuvo un origen completamente diferente. Se dice que él fue humano primero. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Los textos antiguos nos dicen que el arcángel Sandalfón era conocido por otro nombre cuando caminaba por la tierra. ¿Y sabes cuál era ese nombre? Elías. Sí, el mismo profeta Elías que conoces de las Escrituras, el hombre que desafió a los profetas de Baal, que hizo descender fuego del cielo y que, según cuenta la historia, nunca murió. Pero espera, porque la transformación de Elías en el arcángel Sandalfón no fue instantánea ni simple. Lo que sucedió después de su ascensión al cielo es una historia que involucra una metamorfosis tan radical que cambió no solo su forma, sino su mismo propósito en la creación. Los textos del Talmud y especialmente el libro de Enoc nos describen cómo este profeta humano se convirtió en algo totalmente diferente. Cuando Elías fue llevado al cielo en el famoso carro de fuego, no simplemente llegó y se quedó como era. No, experimentó una transformación que los antiguos llamaban la elevación final. Piensa en esto: un hombre de carne y hueso que de repente se convierte en un ser de luz pura, cuya estatura se extiende por todo el firmamento. Los textos describen que su altura es tan inmensa que se extiende desde la tierra hasta el trono celestial. Estamos hablando de un ser cuya cabeza toca las esferas más altas del cielo, mientras que sus pies permanecen conectados con nuestro mundo terrenal. Esta transformación no fue solo física. Sandalfón recibió poderes y responsabilidades que lo convirtieron en uno de los arcángeles más importantes, aunque menos conocidos. Su papel principal se convirtió en algo que nos afecta a todos nosotros directamente. Él es el encargado de llevar nuestras oraciones desde la tierra hasta el trono divino. Ahora, hablemos de algo que va a hacer que tu mente se expanda: el tamaño de Sandalfón. No estamos hablando de un ser grande en términos humanos. Estamos hablando de una escala que desafía toda comprensión. Los textos antiguos, especialmente el Talmud babilónico, nos dan una descripción que suena casi imposible de creer. Dicen que el arcángel Sandalfón es tan alto que si una persona caminara desde sus pies hasta su cabeza, le tomaría 500 años completar el viaje. 500 años caminando sin parar. ¿Puedes imaginar esa dimensión? Pero aquí está la parte que realmente me fascina. Este tamaño no es solo una medida física. En la tradición mística judía, el tamaño representa poder espiritual y cercanía a lo divino. Sandalfón es tan grande porque su función es tan importante que necesita esa estatura para cumplir su propósito. Y su propósito es algo que te va a hacer ver tus oraciones de una manera completamente nueva. Porque cada vez que rezas, hay un arcángel gigante que está específicamente encargado de escuchar y transportar esas palabras. En las tradiciones cabalísticas, se describe que el arcángel Sandalfón no solo es alto, sino que también es hermoso de una manera que sobrepasa toda descripción humana. Su rostro brilla con la luz de millones de estrellas, sus alas se extienden por todo el cielo, y su voz resuena como el sonido de océanos celestiales. Pero aquí viene algo que quizás no sabías: el arcángel Sandalfón tiene un hermano gemelo. Sí, has escuchado bien. El arcángel Metatrón, que también fue humano antes de su transformación, es considerado el hermano gemelo de Sandalfón. Mientras que Metatrón es el escriba celestial que registra todas las acciones humanas, Sandalfón es el mensajero que lleva nuestras oraciones. Los dos hermanos forman una especie de puente entre el cielo y la tierra. Metatrón registra lo que hacemos, y Sandalfón lleva lo que decimos en nuestras oraciones.
Es como si entre los dos mantuvieran una comunicación constante entre el mundo divino y el mundo humano. La tradición nos dice que el arcángel Sandalfon vive en el séptimo cielo, el más alto de todos los cielos según la cosmología judía. Desde allí, puede ver todo lo que sucede en la tierra, y al mismo tiempo, está lo suficientemente cerca del trono divino para entregar directamente nuestras oraciones. Pero no pienses que es solo un mensajero pasivo. Sandalfon tiene el poder de decidir qué oraciones son dignas de ser presentadas ante el trono divino. Los textos antiguos nos dicen que él examina cada oración, la purifica si es necesario, y luego la presenta envuelta en luz celestial. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El tejedor de oraciones. Ahora llegamos a la parte que realmente me emociona de la historia de Sandalfon, su trabajo como el tejedor de oraciones. Esta es una imagen tan hermosa que cuando la entiendes, nunca más vas a ver tus oraciones de la misma manera. Los textos místicos judíos describen que Sandalfon no simplemente toma nuestras oraciones y las lleva hacia arriba. No, él hace algo mucho más hermoso y significativo. Él las teje. Imagínate esto, cada oración que sale de tu corazón, cada palabra sincera que dices en momentos de necesidad, de agradecimiento, de súplica o de alabanza, es como un hilo de luz que llega hasta Sandalfon. Él toma todos esos hilos, todas esas oraciones de millones de personas alrededor del mundo, y los teje juntos para crear coronas celestiales. Pero aquí está lo increíble, estas coronas no son solo decorativas. Tienen un propósito que va a cambiar la forma en que entiendes el poder de la oración. Según la tradición, Sandalfon teje estas coronas de oraciones y las coloca sobre el trono divino. Cada corona representa las oraciones de la humanidad durante un periodo específico. Cuando todas las oraciones están tejidas juntas, crean una sinfonía de voces humanas que asciende como incienso celestial. Pero aquí viene la parte más fascinante. Sandalfon no solo teje cualquier oración. Él tiene la capacidad de discernir cuáles oraciones son genuinas y cuáles no. Los textos nos dicen que él puede ver directamente al corazón de quien ora, y solo las oraciones que vienen de un corazón sincero son incluidas en sus coronas celestiales. Esta habilidad de Sandalfon para discernir la sinceridad lo convierte en algo más que un mensajero. Él es un juez espiritual que evalúa la autenticidad de nuestras comunicaciones con lo divino. No es que rechace las oraciones imperfectas, sino que las purifica antes de presentarlas. La tradición también nos dice que Sandalfon tiene el poder de contestar ciertas oraciones directamente, especialmente aquellas relacionadas con la protección, la guía espiritual y la comunicación con lo divino. Es como si él tuviera una autoridad especial para actuar en nombre de lo celestial en estos asuntos específicos. En los textos cabalísticos, se describe que cuando Sandalfon está tejiendo las oraciones, todo el cielo se llena de música. Es como si las oraciones no solo fueran palabras, sino que se convirtieran en melodías celestiales que resuenan por toda la creación. Y aquí viene algo que va a hacer que veas tu próxima oración de manera diferente. Según la tradición, Sandalfon recuerda cada oración que ha tejido. Él mantiene un registro eterno de todas las comunicaciones sinceras entre la humanidad y lo divino. Pero Sandalfon no es solo el tejedor de oraciones. Él tiene otro rol que es igualmente importante y fascinante. Es el guardián del umbral entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los textos antiguos nos describen que Sandalfon está posicionado en un lugar específico del cosmos. No está completamente en el cielo, ni completamente en la tierra. Está en el umbral, con un pie en cada mundo. Esta posición única le da poderes y responsabilidades que ningún otro arcángel posee. Como guardián del umbral, Sandalfon tiene la responsabilidad de proteger tanto el mundo celestial como el terrestre. Él evita que las fuerzas negativas del mundo físico contaminen el reino espiritual, y al mismo tiempo, evita que el poder celestial abrume a los seres humanos que no están preparados para recibirlo. Esta función lo convierte en una especie de filtro cósmico. Todo lo que pasa entre el cielo y la tierra debe ser aprobado por Sandalfon. Es como si él fuera el portero celestial que decide qué energías pueden moverse entre los dos mundos. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Qué sucede cuando Sandalfon dice que no? ¿Qué pasa cuando él determina que algo no debe pasar entre el cielo y la tierra? Los textos místicos nos sugieren que Sandalfon tiene el poder de detener tanto las bendiciones como las maldiciones y determina que no es el momento adecuado. Él puede retrasar una respuesta a una oración si sabe que la persona no está preparada para recibir lo que está pidiendo. También puede acelerar una bendición si ve que alguien realmente la necesita.
Esta responsabilidad hace que Sandalfon sea uno de los arcángeles más poderosos en términos de influencia directa sobre la vida humana. Mientras que otros arcángeles tienen funciones específicas, Sandalfon tiene un papel que afecta prácticamente todos los aspectos de la relación entre lo humano y lo divino. En algunas tradiciones, se dice que Sandalfon también es el encargado de guiar a las almas recién fallecidas en su transición del mundo físico al mundo espiritual. Como él conoce ambos mundos íntimamente, puede ayudar a las almas a navegar este proceso de transformación. Los textos cabalísticos también describen que Sandalfon tiene la capacidad de aparecer en sueños y visiones para dar guía espiritual. A diferencia de otros arcángeles que pueden aparecer de manera más dramática, Sandalfon tiende a comunicarse de manera más sutil, a través de intuiciones, sincronías y señales suaves. Pero quizás lo más interesante de Sandalfon, como guardián del umbral, es su papel en los momentos de crisis espiritual. Cuando una persona está pasando por una crisis de fe, cuando está luchando con dudas sobre lo divino, se dice que Sandalfon interviene para proporcionar exactamente la experiencia o la señal que esa persona necesita para restaurar su fe. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo. La historia del arcángel Sandalfon no es solo una historia antigua. Es una historia que sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde a veces sentimos que nuestras oraciones se pierden en el vacío, donde dudamos si alguien realmente nos escucha cuando hablamos con lo divino, la historia del arcángel Sandalfon nos recuerda que hay un arcángel gigante cuyo único trabajo es asegurarse de que nuestras palabras lleguen a donde necesitan llegar. Cada vez que oras, cada vez que hablas desde tu corazón con sinceridad, imagínate que esas palabras se convierten en hilos de luz que viajan hacia arriba, hacia las manos de un ser celestial que las va a tejer en algo hermoso y las va a presentar como un regalo ante el trono divino. La historia del arcángel Sandalfon también nos enseña algo profundo sobre la transformación. Él comenzó como un ser humano común, con las mismas limitaciones y desafíos que todos enfrentamos. Pero a través de su dedicación, su fe y su servicio, se convirtió en uno de los seres más poderosos del cosmos. Y esto nos lleva a una pregunta final que quiero que te lleves de este video. Si un hombre común como Elías pudo transformarse en el arcángel Sandalfon, ¿qué posibilidades existen para tu propia transformación espiritual? La próxima vez que ores, recuerda que hay un gigante celestial que está esperando para recibir tus palabras y convertirlas en algo eterno. Tus oraciones no se pierden en el vacío. Están siendo tejidas en coronas celestiales por las manos de Sandalfon, el arcángel que nunca olvida su origen humano. Esta ha sido la fascinante historia del arcángel Sandalfon, el gigante celestial que conecta nuestras oraciones con el cielo. Si te gustó esta historia y quieres conocer más sobre otros dioses, héroes y seres celestiales de la mitología antigua, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. En los próximos videos vamos a explorar las historias de otros arcángeles, dioses antiguos y figuras místicas que han capturado la imaginación humana durante milenios. No te pierdas estas increíbles historias que te van a hacer ver el mundo espiritual de una manera completamente nueva. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de exploradores de lo divino y lo místico. Y también te recomiendo este video de quién es el dios griego y romano Apolo y su lado oscuro. Nos vemos en el próximo video, amigos.